Roberto Lambagen, bienvenido a Tormenta de Cerebros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bárbaro, buenísimo y listos para, bueno, creo que vas a cumplir aquella promesa largamente esperada, por lo menos por mí, y yo te voy a decir ahora por qué, que es hablar del sofá. Del sofá. Y bueno, sí, fue tal cual. A partir de una columna que hicimos hablando de la comodidad, surgió esto del sofá y bueno, nos pusimos a pensar y tratar de armar la columna. Yo te diré que pasando a los temas vivenciales, eh, el sofá es un tema bien interesante, porque dentro de la historia personal mía, de las historias de vida, de las historias mínimas, pensar en sofá es pensar para mí en la infancia, cuando yo tendría 8 o 9 años, en un apartamento donde vivían mis abuelos maternos, en la calle, lo que hoy es Rodó, que antes se llamaba La Valleja, y Requena, un apartamento del Banco de Seguros, en un segundo piso, y tú entrabas en un habitáculo que era como una sala pública y privada al mismo tiempo. Es una cosa muy curiosa. Se ve que yo ahí ya tendría inquietudes arquitecturales, ¿viste? Porque me llamaba mucho la atención y además esa sala era como un santo santorum, era una cosa reservada para ciertas ocasiones. Y ahí había un sofá grande que para mí, digamos, en una mirada infantil, digamos, era de un tamaño enorme. En realidad era un sofá normal, como son la mayoría de los sofás, con un terciopelo verde, ya un poco gastado, pero que a mí me producía una enorme fascinación. Primero por el estado en que estaba ese sofá y por la manera en que estaba ubicado en esa habitación, que era chica, que no tenía ventanas, porque la mayoría de la vida de ese apartamento se daba en la habitación siguiente, que era una especie de comedor diario. Y bueno, ¿y qué viene esto de lo privado y del sofá? Que el segundo aspecto interesante es que descubrí eh, que el sofá, dentro de la tradición del diseño, es una pieza muy vinculada a los más media. O sea, no hay diseños estrella del sofá, en el sentido como hay, por ejemplo, hablamos la vez pasada de Tonet, la silla es mucho más, ocupa un lugar mucho más importante en la historia del diseño que el sofá. ¿Por qué? Porque el sofá se lo han apoderado, digamos, producciones masivas, básicamente en Estados Unidos, ¿no? Y la tercera idea que se conecta a esta experiencia personal, infantil, de la infancia, es dónde aparece el sofá. Y acá es donde lo enganchamos con aquella columna que hablamos de la comodidad. De vuelta tenemos que remontarnos al siglo XVIII, pero tenemos que pasar de Francia a cruzar el Canal de la Mancha y ir a las Islas Británicas. Y hay un espacio que tenían los ingleses que se llama el parleur, digamos que sería algo así como el locutorio, ¿verdad? El lugar donde se habla, que toman la palabra, digamos, francesa, hablar, parlar, diríamos nosotros en el idioma español. ¿Y qué sucede? En las viviendas de esa burguesía digamos, del naciente siglo XIX, es la zona de exclusa entre la vida privada y la vida pública. Entonces ahí, digamos, tenían como una suerte de ceremonial que era hablar, pero la conversación pausada, la conversación, digamos, donde uno, digamos, podía disfrutar de ese momento y entonces necesita un asiento adecuado. Y ahí empieza a aparecer ese lugar con almohadones, que tiene una cierta profundidad, porque viste que el espacio del sofá con respecto al otro asiento es más profundo. Y como dicen los americanos, los buenos sofás, porque una cosa interesante es que para que aparezca el sofá, en general tiene que haber por lo menos un dispositivo para que se sienten tres personas, por más que no se sienten tres personas, o sea, el ancho, en el sentido frente al sofá, tiene que ser relativamente importante, ¿no? En esa, digamos, disposición, el apoyabrazos, dicen los americanos, tiene que ser siempre más bajo que el respaldo. Esos son como los tips para tener un buen sofá. Y bueno, y la cuarta idea es cómo se desarrolla con la revolución industrial, que ahí sí influye mucho Inglaterra, el tema de los tejidos. O sea, el sofá está muy vinculado con el entelado. No existiría el sofá tal cual lo conocemos, si no se hubiera desarrollado si con enorme pujanza de la industria textil hubieran surgido distintos tipos de telas, las telas de tapicería que llamamos hoy en día,
los distintos motivos y cómo podías cubrir todo ese mueble para generar, porque en realidad es un mueble completamente envuelto y además los almohadones. Y bueno, y a partir de ahí me parece que se instala lo que podríamos llamar el sofá moderno. Después se lo ha rastreado, y con esto termino la introducción, como serían las líneas que conducen hacia sus orígenes posibles. Y ahí viene, bueno, la etimología de la palabra, que viene, este, digamos, del árabe, sufá, ¿no? Y la otra es couch, en inglés se escribe C-O-U-C-H, couch, sería traducido al español couch, le dicen los gringos, que sería, ¿verdad?, el casual, el sofá, digamos, no tan, digamos, diseñado, aun cuando sea tomado por la industria. En general, el sofá que nosotros conocemos es ese que se desarrolla a partir de todo este proceso. Y bueno, y este sofá árabe tiene también líneas, digamos, de la Europa occidental, porque ya los griegos y los romanos se sabe, sobre todo por dibujos que aparecen en las cerámicas. Ya sabemos que la pintura griega se perdió, los griegos pintaban, ¿no? Tenían dispositivos expresivos, pero bueno, lo que tenemos básicamente es lo que está en los jarrones, en los potes, en la cerámica, y aparecen, generalmente son hombres, reclinados, ¿verdad? Y ahí viene esa postura que no le hemos estar sentado, como más cómoda, porque el sofá y se asocia con la comodidad, con el confort, con alguna manera el relax, la posibilidad de que haya un disfrute, la conversación, y bueno, para estos griegos además era la alimentación. ¿Y cómo se moderniza eso? En lo que también en los anglosajones llaman la coffee table, que es la mesa pequeña, pequeña en el sentido de altura, que generalmente acompaña el sofá. Y bueno, y con estos dispositivos más o menos es que el sofá empieza a caminar, en la lógica de esta mudanza. Bien, yo te decía que una de las cosas que a mí me interesaba justamente de este mueble es su aparición. Vos mencionaste algo al pasar, su aparición en el mundo del espectáculo, que arranca con el teatro. Arranca con el teatro, con lo que los historiadores de teatro llaman el drama moderno, que son esas obras de Ibsen, de Strindberg, esas obras nórdicas en las que hay una familia que representa, digamos, una cierta clase media, ¿m? Y con mucha frecuencia las escenas principales se desarrollan en un espacio de la casa donde hay un sofá. Y el sofá lo que permite también es, digamos, una gradación de contacto físico que depende de los personajes y no del mueble. Una cosa es que vos estés de un lado de una mesa sentado y otro personaje del otro lado de la mesa, que si se quieren tocar tienen que hacer, bueno, tienen que deliberadamente pararse, ir, no puede haber un arranque, digamos. En cambio en un sofá se sientan los dos, no hay ningún límite físico, puede haber un acercamiento, permite, digamos, que la actuación tenga una plasticidad mayor. Pero eso lo permite también la realidad, ¿no? El sofá permite que uno esté sentado o que esté acostado. Y yo qué sé, bueno, el sofá es el centro de los Simpson y era el lugar de dormir de Parachoques, Lorenzo, el de Lorenzo y Pepita, y también de Andy Capp, otro personaje de historieta inglés muy conocido por el uso de su sofá. Por eso me interesaba sobre todo este mueble, así que adelante. Bien, toda esa parte, digamos, de costado literario, complementa también esa idea, digamos, de por qué el sofá, digamos, tiene tanto desarrollo en este momento, ¿no? En el mundo, digamos, del espacio arquitectónico, porque acá se complementa el sofá donde va, ¿no? Vienen esos dos espacios que para los ingleses es el dining room y para los americanos el living room. Y se precian ambos espacios de estar en función del sofá. Y está muy vinculado también, ya avanzando en el tiempo, con la manera en que, por eso es que hablaba hoy de los más media, de los medios masivos, de la masificación también de la vivienda, de la venta de la vivienda y del equipamiento para la vivienda. Fíjate que en un momento aparecen en los, digamos, dibujos de cuando se vende digamos, la edificación, lo que llaman acá en el pozo, le llamamos, ¿no?
en nuestra manera de hablar local. Vamos a decirle a la gente que quiere decir eso en el pozo, porque algunos de pronto no lo tienen muy claro. Si vivieron el boom de los 80 lo saben, pero ahora no sé. En el pozo es cuando recién empezó la construcción y están haciendo la cimentación. Entonces hay un gran pozo, ahí uno pasa por una obra y parece que están buscando petróleo, yo qué sé. No, están haciendo los cimientos. Y ahí uno este, puede comprar ya normalmente, ¿no? Y en esas formas, digamos, y ahí viene el fenómeno publicitario, de lograr que el otro adquiera, o la otra, o la familia, o el grupo, quien fuere, es ese, digamos, ese inmueble, generalmente aparece una distribución. Es lo que también los americanos lo tienen todo muy estudiado, es el layout del living room. Y hay una forma de hacer ese layout, o sea, no hay N opciones. En general, son tres grandes distribuciones. Y fíjate que eso se impone fuertemente y pasa, permea hasta, digamos, acá, digamos, Latinoamérica, y por supuesto, yo te diría que en todos los lugares donde la cultura occidental norteamericana ha influido. Bueno, ¿y cuáles son esos grandes tres layouts? El típico es el sofá enfrentado, ¿no? O sea, el sofá grande y los dos sillones. El otro es en el esquinero, la forma en L, y la otra formando el U. Y ahí viene uno de los, digamos, de las dificultades que es bien interesante, cuando digamos, si vas al otro elemento que tiene que ver con los más media, que son las llamadas revistas de decoración, el magazine, ¿no? El Habitare italiano, que serían las mejores ejemplos de eso, pero por supuesto están las francesas, las norteamericanas y demás. ¿Usted cómo puede equipar su living room? ¿No? Y entonces ahí te ofrecen todas las variedades, donde aparece la paleta de colores, justamente por esa posibilidad del entelado, todo el tema de los almohadones, cómo además lo combinás, si generás con el color de la pintura de las paredes, etcétera. O sea, generás un gran escenografía en torno a este dispositivo. Y es bien interesante, por lo menos para mí, se me ocurrió buscar y cómo fue que el Uruguay en sus años 30 presentaba de alguna manera el sofá. Y a mí me llamó la atención que en el año 30, ¿no? Que es un año realmente importante para el Uruguay, ¿no? Primer campeonato del mundo, el Estadio Centenario. La Rambla del Palacio Salvo, Josephine Baker en Montevideo, yo qué sé. Bueno, No, no, no es un año menor para, el, no, no. para, el para Montevideo y para el Uruguay. Bueno, la Casa del Arquitecto de Vilamajó, que hoy es museo, que está ahí en Sarmiento, ¿verdad? Y Sarmiento Boulevard Artigas, En el puente ¿no? de Sarmiento. En el puente de Sarmiento, que hoy es museo. Yo dije, a ver, ¿cómo sería Vilamajó? Pondría un sofá y increíblemente no tiene ese sofá esperable, digamos, de esa cultura norteamericana. Lo que tiene, lo que sería en la sala de estar, dos sillones, como dicen los gringos, armchairs, o sea, dos sillones importantes, derivados, digamos, son obviamente diseño de él, ¿no? De la tradición más bien anglosajona que viene de William Morris, que para los que nos están oyendo es el típico sillón que tiene la estructura de madera y encima, digamos, se nota el asiento y el respaldo con el tapiz, que pueden ser almohadones fijos o no. Y enfrente tiene empotrado, y ahí viene una de las derivas de esto, contra el muro que da sobre la Boulevard Artigas, una suerte, digamos, de nicho, de dispositivo, digamos, que está hundido en el muro, donde tiene almohadones, pero no es el típico sofá, ¿no? Y en el dormitorio, que es en el último piso, pues es una casa digamos, de 3 niveles, en el último piso tiene una suerte de diván, que es una mezcla entre diván, y acá vienen las derivas del sofá, entre diván y chaise longue, que en español se llamó la cama de día, que hay versiones modernas, que realmente es eh, para los que nos están oyendo, la manera más fácil de entender la cama de día o el ceilón, ahora se han puesto con bastante, digamos, no sé si moda, pero se ve bastante en los catálogos y demás, esos sofás que forman, digamos, como una integralidad, y generalmente el de la punta tiene como módulos que se pueden desarrollar hacia adelante. O sea, te puedes acostar. Bueno, esa es la versión siglo XXI de la Ceylon. Bueno, ya tenía Vilamajó eso, pero de una manera muy afrancesada. O sea, fíjate que con qué control, con qué moderación está el sofá.
claro, Y después busqué otra casa de los 50 también vamos de los, digamos, arquitectos señeros, de los arquitectos, digamos, referentes de la academia, que fue Países Reyes. En la casa de Carrasco, ahí en la calle Santander, casi Rivera, ¿verdad? Una casa que se hace más o menos 20 y pico de años después, aparece el sofá también de diseño de él, pero también con una gran moderación, sin apoyabrazos. O sea que podemos decir que el sofá no es algo que aparezca así con gran fuerza, yo creo, durante la modernidad de los años 30, 40, 50 en el Uruguay, ¿no? Me pareció bien interesante eso, ¿no? claro, no es una pieza de diseño que, digamos que fuera justamente como vos decías al principio, bueno, como una silla o como algunas otras piezas de mobiliario que sí merecieron una atención especial de los diseñadores. Es decir, acá por lo que veo han merecido una atención especial, pero justamente para que no se pareciera a un sofá de una casa de clase media norteamericana, algo así. Y algo así, es un poco lo que vos decías recién, me parece que el arquetipo que tenemos nosotros es los Simpsons, ¿viste? Los famosos gags, yo soy lejos de ser un experto en los Simpsons, pero busqué, ¿qué hacemos? Vamos a Wikipedia, ¿viste? Y Claro. aparece todos los gags que han hecho los Simpsons sentados en el sofá, o sea que el sofá para la cultura media norteamericana es fundamental, Sí, sí. vinculado con la televisión. Fíjate que además la televisión acá ya llegó mucho más tarde, ya en los años 30 en Alemania, Estados Unidos había televisión. Claro. Acá tenemos un delay casi de retraso de 20 años para ese fenómeno, que creo que todo eso explica. Tampoco encontré propagandas, no hay muchas, tampoco tengo una biblioteca con las revistas tipo Mundo Uruguayo o esas revistas, pero la que encontré en el sitio web de la Biblioteca Nacional, que está escaneada, que era del 50 y algo, tampoco hay propaganda de sofás. Y busqué, digamos, algún tipo de revista y encontré Casa América, que no, para los memoriosos, que estaba en Italia, creo, pero también ese sofá más bien tímido, con bordes de madera, ¿no? No es el típico sofá que nosotros esperamos, medio como regordete y que simule comodidad y que tenga ganas de tirarte ahí. Es una cosa como contenida. Y bueno, y la otra variante que tampoco aparece acá es el sofá en el bar, que tempranamente ya está en la cultura europea. Hay un famoso bar que está en Viena, de Adolf Loos, de 1908, que se llama increíblemente el American Bar, ¿no? Qué casualidad, que el American Bar, que es un bar diminuto, chiquitito, pero que tiene unos sofás empotrados, una suerte de sofá fijo, parecido a lo que intentó hacer Vila Majó, pero mucho más cómodo. Porque para empezar tiene el respaldo continuo. Yo creo que eso es una de las cosas que hace más a la lógica del sofá. Tiene que tener esa continuidad, esa cosa media envolvente, que te den ganas de estar ahí, que haya una cierta informalidad, que puedas poner, por eso, viste, recién hablabas, vos decías de estar tirado en un sofá, dormir la siesta en un sofá, eso que hay pila, digamos, de comentarios en revistas americanas de diseño y otras, el sofá para dormir la siesta, por eso el apoyabrazos tiene que ser más bajo. Y bueno, y el paradigma de toda esta etapa inicial está en un señor inglés que es una leyenda urbana, que es el famoso Chesterfield, el conde de Chesterfield, que supuestamente es el inventor del sofá. Mejor dicho, el que disparó para que un artesano inglés a fines del siglo XVIII se le ocurriera, nadie sabe exactamente qué día, se le ocurriera hacer un sofá. O sea, un mueble, como decíamos al principio, que tenga más de 2 asientos, que de 2 o 3 personas, y él decía para que no se le arrugara el traje. O sea, otra vez está conectado con aquella columna que hicimos con la indumentaria. Es decir, es como un buen vestido para cuidar el vestido. Claro. Y lo hace de cuero. O sea que los dos grandes, cuando digo lo hace de cuero, es todo el tapizado de cuero, tachonado, y tiene los famosos botoncitos, que tanto, por lo menos a mí lo que me gusta de Chesterfield visualmente, ¿no? Claro, claro. Sí, digamos, las características del sofá, lo que vos decías al principio, es profundo, ¿no? O sea, de pronto no es muy cómodo para estar sentado, como uno puede sentarse en una butaca, pero esa profundidad lo que hace es permitir que si uno se quiere acostar, no quede apretado, porque si midiera 40 centímetros como un asiento común, sería imposible, uno se cae, ¿no? Sobre todo si uno es un inglés bien alimentado, digamos, ¿no? Esa es una de las cualidades, sí, el posabrazo bajo porque tiene que oficiar de almohada, de pronto, ¿no?
Y el largo creo yo que también depende bastante, no solo de poder acomodar dos personas con comodidad con un espacio en el medio, sino también poder acostarse, ¿no? O sea, tener por lo menos 1,80 m, una cosa así, 1,60 m, digamos, de espacio libre entre los posabrazos. Roberto, ¿qué te parece si vamos a una pausa y a la vuelta redondeamos el tema del sofá? Con Roberto Lambagen hablando de sofás esta mañana en Tormenta. Seguimos con Roberto Lambagen, que nos está contando cosas sobre sofás. Y por ahora, bueno, un principio de historia, del origen, incluso el origen de esta palabra. Y ahora nos vamos a meter con los objetos bien en concreto. Acá me están mostrando una serie de imágenes, así que te escucho, Roberto. Bien, en la lógica del sofá hay un momento bien interesante siguiendo con Estados Unidos, que es lo que los norteamericanos están llamando últimamente, ya hace un tiempo, el Mid-Century Modern. Nosotros no nos referimos mucho a eso como una categoría así tan clara dentro de lo que sería como el intento de ordenarlo cronológicamente, que vendría a ser eh, el moderno de mediados del siglo XX, ¿no? A nosotros nos queda como largo, ¿no? En inglés capaz queda mejor el Mid-Century Modern. Y se refiere, claro, a un momento bien importante para ellos, que es el eje de la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra. Entonces hay dos lugares de Estados Unidos que son muy significativos, porque es como una avanzada hacia otro espacio que no era la tradición neoyorquina, que es el centro de Estados Unidos con lo que Wright construyó en Arizona, que fue como una especie de reducto para personal y además generó una suerte de escuela de arquitectura que se llamó el Taliesin. Y bueno, lo construye en Arizona, es un espacio enorme de cientos de miles de metros cuadrados, no sé cuántos tiene, pero no me acuerdo, pero realmente son muchos metros cuadrados. Y ahí plantea ese espacio reunitivo hecho por un arquitecto como Wright, ¿no? que ya era un señor sesentón importante, donde para hacer sus charlas, sus clases, porque él era como una suerte de enseñanza ahí eh, imbuida de ese entorno, bueno, genera unos butacones y también de vuelta lo mismo que se podría ver en la Casa de Vilamajo. Contra el muro, acá hay una suerte digamos, de nichos donde están almohadones fijos en el muro. Y el otro ejemplo, ya más descontracturado y más híbrido, y que realmente es tal cual el Mid-Century Modern, es la casa que Eames, los que generalmente se los conoce como los Simpsons de Charles y Ray, que era su esposa, construye, digamos, en la costa de California, en Santa Mónica, que se llamó la Case Study House 8, donde aparece algo bien interesante, que volvemos de vuelta a la idea esa del parlor, o sea, del espacio público y del espacio privado, porque es una casa donde se puede trabajar y a su vez es vivienda. Y en las dos aparece rincones, también con la coffee table, y esa suerte, digamos, eh, de sofá sin apoyabrazos con una cantidad de telas y de almohadones. Ahí ya vemos entonces, yo creo, cómo la cultura, o la high culture, la cultura académica norteamericana, la cultura de los diseñadores y los arquitectos, empieza a incorporar el sofá, ¿no? Eso me parece bien interesante. Eh, esta tendencia norteamericana del sofá llevó también a que reconozcan como tipologías. Es decir, para ellos el sofá está como muy ordenado, ¿no? Y hay un sofá que es el sofá raro para ellos, ¿no? Que viene, digamos, de la tradición francesa, que se mantiene y hay dos ejemplos muy locos, ¿no? Uno es el sofá que hizo Dalí, ¿no? Que es la actriz, creo que era actriz, cantante y no sé cuántas cosas más, Mae West, ¿no? Que es el Sí, sofá surrealista de Dalí, ¿no? sí, Que en sí. realidad es una especie de instalación que hizo y con esos labios terminan siendo un sofá, ¿no? Eh, Bien interesante esto, ¿no? Porque acá parece como mobiliario una cosa continua, no tiene patas, ¿no? Y Dalí que era un gran admirador de Gaudí, y ahí no podemos evitar pensar en el Palacio Güell, en esta chaise longue,
que también tiene los botones, como pudiera tener el Chesterfield, pero es en un tapizado entelado, ¿verdad? Y completamente, qué sé yo, articulado, porque tiene como una curvatura y no sé, a mí me hace pensar mucho en el diván de Freud también, que parece que Freud se sentaba, no lo pude encontrar la certeza, pero en los sitios web de decoración inglesa y norteamericana aparecen varias veces que Freud atendía su sesión de terapia. Ya sabemos que se supone que el paciente estaba en el diván, pero él estaba sentado en un Chesterfield. Bueno, Ah, parece bien. que no es un tema menor para Chesterfield, ¿no? No, O claro. para la tradición de los Chesterfield, que, que, que digamos que Freud haya usado eso. El Chesterfield también se sigue haciendo hasta hoy el día, ¿no? En realidad no hay una empresa que haga Chesterfield, en el sentido que no es es como una tipología No es de una sofá. marca. No es una marca. Y a diferencia del que estamos contando, que es el sofá típico del apoyabrazos eh, con los brazos más bajos, este es el sofá en caja, o sea, tiene todo como un plano, digamos, envolvente, que es el plano del respaldo y dos laterales. Entonces estás como embutido, ahí como metido, ¿no? Y es esa postura que este señor quería supuestamente para que estuvieras muy, muy sentadito ahí. Y el Chesterfield nos lleva a otro espacio típicamente inglés que es el club. Creo que es impensable los clubes ingleses, y acá también hay otra, los casinos, creo que debe conectarse mucho también con el billar, con los espacios para fumar, para consumir, para estar un cierto tiempo, en el cual parte, digamos, del equipamiento que generalmente aparecía en la esquina, que recién comentábamos en el bloque anterior, lo del American Bar, está presente. Y bueno, y el sofá francés, ¿dónde queda en toda esta conversación? Y bueno, el sofá francés es tomado por Inglaterra, que es el cabriolet. Esa palabra los franceses la usan para muchas cosas, o yo diría al revés, que el mobiliario la usa para muchas cosas, porque es desde la pata curvilínea hasta esta sofá envolvente, que en realidad se difundió por los ambientes victorianos, ingleses sobre todo, ¿no? Se llama ambiente victoriano, o sea, al siglo XIX inglés, ¿no? Claro. Que ahí cuando eh, todavía queda ese borde de madera, ¿verdad? Que está en toda la parte inferior y en todo el respaldo, ¿no? Es como que la forma del mueble está dibujada por un marco de madera. En el caso del sofá que me estás mostrando, no son líneas rectas ni curvas simples, sino que son como volutas y subidas y bajadas, muy, digamos, como orgánicas, ¿no? Bien barrocas, una cosa así. Y es el que más vemos nosotros, porque también intenté buscar registros. Vos que no hay muchos registros de espacios interiores uruguayos, ¿no? Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional no encontré así. Es interesante eso, ¿no? Hay muchos exteriores, pero pocos interiores. Hay como una especie de pudor de mostrar eso, ¿no? Sí. Tampoco encontré así, busqué rápido en el libro del centenario y no hay. No, por lo menos yo no lo vi así, por la manera que estaba hecha la tipología. Me parece bien interesante eso, ¿no? Yo me imagino que quizás, por ejemplo, los norteamericanos no tendrían problema. Aparece varias veces en ciertas publicaciones americanas el Salón Oval de la Casa Blanca Claro. y los salones de conversación. El Parlamento, por ejemplo, uruguayo, el Palacio Legislativo, tiene salones con sofás, pero no es algo que esté como, qué sé yo, de alguna manera registrado o haya un registro de eso, ¿no? No, es cierto, sí, es difícil de encontrar, sí. Pero bueno, pero vos podés ir al museo histórico, digamos, a las distintas sedes del museo histórico, las casas de este y del otro, no sé, lugares que van desde principios del siglo XIX hasta fines del siglo XIX, y ahí están los muebles eh, originales muchas veces, ¿no? Muchos muebles originales, pero es cierto que hay más, digamos, mesas, sillas, oficinas, escritorios que sofás, ¿no? No sé si es fácil de encontrar. Que sofás, que quiero decir que espacios tipo del living, ¿no? O el dining room, como decís vos. Bueno, y el sofá por excelencia, y digamos, el que es como la tipología norteamericana del sofá y el que yo creo que es el que masificó el sofá y por eso
quizás la cultura alta del diseño, no sé, lo mira un poco, no sé si con desdén, pero bueno, no lo incorpora tanto, es el famoso Thomas Lawson, que es un empresario norteamericano, que pide o que solicita también, esto es otra leyenda urbana, hacer un sofá, digamos, que sea con lo que esperamos de un sofá, que tenga esa comodidad, que sea fácilmente construible y que de alguna manera sea adaptable. Y bueno, y acá viene esa tipología básica del sofá que es, empezando del piso hacia arriba, generalmente no llega hasta el apoyo del piso, generalmente tiene las patas separadas, ¿no? Con mayor o menor espesor. A diferencia de la tradición francesa, no es una pata finita, sino que realmente es una base importante. Generalmente tiene como un frontalín, ¿verdad? Con una relativa altura, y están los almohadones. La tipología de este sofá son tres grandes almohadones que continúan completamente en el respaldo, ¿no? Y a su vez generan, ¿verdad? Un complemento, en vez del sofá en caja, como era, digamos, los del siglo XIX, ese apoyabrazo curvilíneo, que es como una especie de voluta, que tendrá a veces, oculta o no, los dispositivos para sujetar el entelado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a veces tiene como un ribete y a veces tiene tachonado. Y bueno, y aquí aparecen todas las variantes posibles en las telas más o menos lavables o más o menos útiles. Y otro fenómeno que también es muy del sofá, que es la funda, ¿no? Estos sofás generalmente son los que se le ponen la funda. Y bueno, y así llegamos a cuando en ese mid-century modern los diseñadores se apropian del sofá. Yo creo que acá es cuando realmente aparece el sofá diseñado con cabeza de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que tomás esa tipología, o sea, ese dispositivo de mueble que ya existe, en una tradición que se va construyendo, digamos, desde una cierta experiencia entre social, económica, tecnológica, y finalmente, ¿por qué no lo podemos diseñar? Y hay una figura importantísima para esto, es Florence Knoll, que en realidad Knoll se la conoce como siempre con el nombre de quien estaba siendo su marido, ¿no? Ella es una norteamericana que conoce a Knoll, ¿no? Que era un emigrante, creo que es austríaco, Knoll, que KNOL es una de las firmas y empresas de mobiliario más importantes de Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿no? Junto con Herman Miller, ¿no? Son las dos que conocemos, y rediseña el sofá. Y ahí hace, digamos, como una versión moderna que me llamó mucho la atención en las revistas de decoración de tendencias contemporáneas. Todas recomiendan este Mid-Century Modern con la versión etanol. Por supuesto que hay híbridos, hay como los perfumes, ¿no? Nuestras versiones de más baratas, etcétera. ¿Y qué es lo que hace ella? Propone un sofá que sea neutro. Y ahí es donde viene esa idea del sofá que puede estar tanto en digamos, en la vivienda, que puede estar en la parte más pública de la vivienda, en la parte más privada de la vivienda, que puede estar en la oficina, que puede estar en la recepción, digamos, de alguien, no sé, si vas a ver una consulta a un médico, etcétera, que puede ser modulable además, o sea, puede ser de dos, tres o un cuerpo, y después le incorpora el color, o sea, te da la paleta de colores. Y bueno, y para los que nos están escuchando, ¿cómo es este sofá? Y este sofá está, en vez, digamos, de aquellas patas grandes, tiene generalmente una base metálica donde se nota el perfil, las patitas tienen una sección pequeña, son generalmente rectas. Los sofás, digamos, tienen aquella tradición del Lawson de los tres almohadones, están capitoneados, pero no con esa, no necesariamente capitoneados, tienen como marcada la costura, es decir, la división de la tela, pero no con esa profundidad del Chester, sino que es muy sutil, ¿verdad? Y a su vez, el apoyabrazos es más bajo, cumple eso que está incorporado por la tradición, pero es recto. Es todo perfectamente anguloso, ¿no? Es como muy cuadrado, ¿no? Uno lo ve y lo primero que le llama la atención es que es todo recto, es como un prisma recto. Y bueno, y acá viene la ergonomía también. Yo qué sé, viste, los sofás, vos decías hace un rato, no, yo me quedo toda la vida con una butaca, con una silla, con la cuestión de estar sentado, ¿viste? Porque tener que estar como echado para atrás, por supuesto, que influye mucho. Nuestro asiento ideal depende cada uno de la proporción, de la altura, de la relación
de nuestra sanidad de la espalda, etcétera, de las vértebras, miles de cosas. Pero indudablemente está asociado con un tipo de comodidad, ¿no? Y bueno, y después ya, digamos, se lo apropia en el sofá y empieza en el mundo del diseño como una suerte de opción de experimento. Hay una vertiente que es también la vertiente norteamericana, pero vinculada con el diseño nórdico, ¿no? Que es el caso de Saarinen, ¿verdad? Que son esos sofás más curvilíneos, más envolventes, donde aparecen acá ya todo el mundo de los sintéticos, o sea, acá desaparece la tela de algodón o la tela de lana, o los resortes como única opción, o la crin, o los almohadones de pluma, ¿no? ¿Te acordás que me acuerdo volviendo a ese ejemplo de mi abuela se ufanaba que sus almohadones eran de pluma, como diciendo, sentate acá, Roberto, y vas a ver lo cómodo que es. Era como que te hundía, ¿no? Ahí. Bueno, todo eso es sustituido por los sintéticos, ¿verdad? Y aparece mucho juego también con el tema de las texturas. O sea, las tramas de los entelados dan texturas muy sutiles donde aparecen pequeños cambios de color. Y bueno, y por supuesto tenemos que llegar a los italianos para que aparezca la folie, ¿no? La locura, el sofá, la experimentación. Y bueno, hay dos que para mí son muy divertidos y que además aquí ya aparece el otro modelo de negocio, llegando a los fines de los 60 y sobre todo comienzos de los 70, que creo que acá en el Río de la Plata, para mí esto no influyó directamente, o sea, quedó en el mundo de las revistas, esto es previo Internet, o sea, que esto se conocía por las revistas de diseño, por la Domus, por las revistas italianas. Yo creo que todavía esto estaba en el mundo de la high cultura del diseño, ¿no? Que es muy conocido este sofá que yo voy a hablar ahora, es de Gaetano Pesce, es un italiano que vivía en Nueva York, ¿verdad? Y hace una suerte de sofá que le llama Divani Notturno e Tramontano. Supongo que Tramontano sería porque él es un italiano, ¿no? Porque el Tramonte no, ¿no? Me parece que viene por ahí. Que también algunos le llaman el sol naciente en Manhattan, no sé, tiene muchos nombres. Y juega con una suerte de modulación, pero acá ya son almohadones. ¿Por qué ya no separarnos de toda esa cosa de ese sofá encorsetado y bueno, ver la opción de que qué son? Al fin y al cabo son módulos que tienen distintas alturas, que permiten distintas combinaciones y que tienen una idea de informalidad. O sea, esto está acá ahora, pero podría estar de otra manera. Y empezar a asociar cosas, porque este sofá vos lo ves, obviamente alude a lo que llaman los americanos el skyline, o sea, Claro, son como unos cubos y paralelepípedos alargados que tienen, son blancos y tienen impresas como hileras de ventanitas. Entonces atrás hay alguna especie de respaldo rojizo que puede representar al sol naciente o poniente, y los cubos y paralelepípedos pueden representar eso que vos decías, el skyline de Manhattan, ¿no? No sé si te sentás, te tirás ahí, no te caes entre los dos, yo qué sé, se te separan. ¿Cómo se mantiene unido todo eso, no? es una buena pregunta. Y además, viste que las fotos, como aparecen eso del mundo de las revistas, son espectaculares porque están hechas con un espejado, Claro. con una cuestión de colores. Bueno, y aquí aparece algo que es bien interesante en el juego de los sofás también, que es el contraste de colores fuerte, ¿no? Porque eso que sería como el respaldo, que es el sol naciente es rojo y el resto juega con una paleta más bien baja de grises, ocres, pequeños celestes. Bueno, eso en lo que sería la ortodoxia de la tapicería del sofá, lo sumo que sería. Y bueno, que los armadores son en composé con algo de que hiciste el respaldo y bueno, pero es bastante transgresor, ¿no? Y Casina, que igual que Alessi, por ejemplo, hace con los objetos, en este caso Casina básicamente está destinada al mobiliario, también invita a diseñadores digamos, o propone o le da la oportunidad, y este es otro diseño famosísimo de Vico Magistretti, donde, ¿qué hace? Se divierte con la idea de esa tipología que viene de la propiedad horizontal, lo que estábamos hablando en el primer bloque, ¿no? Que yo creo que en el Uruguay se introduce por Lamaro. ¿Te acordás que los primeros Lamaros, Lamaro es una firma internacional de una constructora italiana, ¿no? Se construyeron ahí en la que hoy se llama Avenida Libertador, ¿no? Que antes le llamó la Diagonal Agraciada, Ujú. casi llegando al Palacio, ¿no? Si uno va desde 18 llegando al Palacio, esos bloques, bueno,
ahí es cuando empieza a construirse y vos tenés que, digamos, generar el modelo de negocio en que, bueno, el apartamento arriesgás que alguien lo va a comprar, etcétera. Y bueno, entonces aparece ese más media del sofá y bueno, ¿y este señor qué hace? Propone, ¿verdad? Como si fuese un perrito con las orejas caídas y una cosa media juguetona, ¿viste? Y tiene algo porque el sofá te lo imaginas con el gato también y con la familia, y es bajo, es excesivamente bajo también, eh, facilitando, bueno, que te puedas acostar o dormir la siesta o tirarte. Tiene un aspecto de cosa blanda y como que te va a abrazar cuando te vas a tirar ahí arriba del sofá, ¿no? Es una cosa como que es un ser vivo. Tal cual. Bueno, y redondeando esto del sofá, ¿verdad? Este, podríamos eh, comentar que el sofá básicamente genera, digamos, como una, ¿cómo te puedo decir? Casi como una exigencia a la hora de equipar, ya pasando ahora al siglo XXI, ¿no? A un espacio hoy en día, ¿no? Entonces, en las revistas llamadas de decoración, ¿no? ¿Qué aparecen? Consejos para comprar sofás. Me parece Claro. buenísimo esa idea, Sí, ¿no? sí. Entonces, te recomiendan que ten en cuenta la ergonomía del sofá, ¿no? No lo dicen con esas palabras, pero la profundidad, ten en cuenta que no puede ser ni muy duro ni muy blando, pues eso influye en la vida útil. Ten en cuenta la calidad, que es algo que no vemos. El sofá tiene una cosa oculta que es la famosa armazón. ¿Cómo es que el Claro, sofá, ¿no? claro. Los buenos sofás tienen una armazón garantía, pero ¿cómo lo lográs? ¿No? Saber eso. Y por supuesto, la televisión. Y con esto quería un poco cerrar. Creo que el Bien. sofá es un antes y después, vos lo dijiste un poco ahí con el tema ¿no? de tu raconto de la literatura al cómic. Yo creo que el sofá es impensable sin el mundo de la televisión, ¿no? Claro. El sofá es el gran espacio, mejor dicho, el gran dispositivo para generar un espacio para tener la pantalla para poder mirar. Y bueno, entonces ahora, ¿con esto qué quiero decir? Y bueno, se nos abre el streaming, podés ver en cualquier momento, en cualquier dispositivo. O sea, toda aquella ceremonia que había para la señal en el aire que tenías que reunirte, y bueno, con esto del siglo XXI y las posibilidades que permite la tecnología cambia. Así que probablemente este espacio también cambie, ¿no? Así que estamos Bien. de vuelta ante un proceso de bisagra, y con eso un poco quería cerrar esto, ¿no? Un comentario de que el sofá es también algo no terminado. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, es probable, no. Es seguro que va a evolucionar y todavía no sabemos bien hacia dónde. Muy bien, Roberto Lambague, muchas gracias por estas ideas sobre el sofá y la información y los consejos también para comprar sofás, ¿no? Bueno, y lo que decías de los armazones, acá hay una fábrica muy conocida que probablemente acapara un porcentaje importante del mercado, donde vos podés entrar al taller y ver cómo los están haciendo y ves los armazones, ¿no? Que es una parte de su operación de ventas, es mostrarte cómo los están haciendo. Entonces estás viendo por dentro los sofás. Es un detalle interesante que ahora que lo decías, me doy cuenta que es un factor importante también para el cliente. Bueno, nada, no quiero seguir porque ya estamos recontrapasados. Muchas gracias, Roberto. Nos encontramos.